Hola, les habla María Aparicio. En la investigación cualitativa se pueden encontrar diversos diseños o enfoques para explorar y comprender los fenómenos sociales de una manera detallada y profunda. En este sentido, en lo que respecta al diseño o enfoque fenomenológico, se busca describir y comprender la experiencia vivida de un fenómeno por parte de los actores sociales o informantes clave. La pregunta de investigación para este estudio fenomenológico consistirá entonces en formular la interrogante de una manera clara y precisa, que esté en función del título de la investigación cualitativa, que se centre en cómo los participantes viven y experimentan el fenómeno, es decir, enfocadas en la experiencia vivida por los participantes en relación a un fenómeno específico. La pregunta va a ser entonces la que va a guiar la investigación. Ahora bien, uno como investigador, después que indaga y tiene un fenómeno objeto de estudio, surgen interrogantes, es decir, se generan en uno esas inquietudes. Las interrogantes son inquietudes porque una vez que uno estudia el fenómeno de una manera general, oye voces preliminares, entonces surgen una serie de interrogantes que luego se van a convertir, de acuerdo a la investigación cualitativa con el método fenomenológico, se van a convertir en intencionalidades del estudio, transformándose entonces esas intencionalidades en lo que se denomina propósitos, tanto general como específico. El propósito general es el aporte que se va a dar como investigador, pero que para llegar a ese aporte o propósito general surgen unos propósitos específicos que vienen siendo el cómo tú vas a desarrollar tu estudio para lograr dicho propósito general. Aquí les presento un marco, cómo pudiéramos formular dichas interrogantes, tanto para el propósito general como para los propósitos específicos. Muchas gracias. Saludos, les habla la licenciada Yoraima Oviedo, dándole continuidad a la segunda interrogante de la investigación cualitativa, ¿cómo son los objetivos de investigación que corresponden a este diseño? Los objetivos de la fenomenología son el eje central de la investigación y su planteamiento constituye la fase más importante del proceso investigativo. De ahí que todo proyecto de investigación es exitoso si tiene definido con claridad y precisión sus objetivos. El objetivo general es el que guía para dónde va el estudio manteniendo la referencia a lo que se ejecutará. Los objetivos específicos son las acciones concretas a desarrollar para alcanzar el objetivo general y cada uno da respuesta a varias preguntas. En cuanto a la redacción de los objetivos, se debe seleccionar los verbos y las palabras que se adecúen con exactitud al propósito investigativo. En este caso se usan los verbos en infinitivo que terminen en ar, ir. Entre los posibles verbos están explorar, sondear, caracterizar, identificar, entender, describir, entre otros. Las palabras que permiten conocer cuáles resultados se esperan obtener en el estudio son agrados, desagrados, fortalezas, debilidades, motivadores, inhibidores, áreas de oportunidad, pensamientos, sentimientos, creencias, razones, entre otros. Se suma a esto que al finalizar cada objetivo con un complemento en donde se incluya el que se quiere investigar y con qué respecto a que se busca investigar. Así se incluye información relativa y se evita que quede incompleta la investigación. Al tener definido adecuadamente los objetivos, esto va a permitir que se seleccione pertinentemente los métodos y técnicas de investigación. Y como reflexión es relevante indicar que no existe una forma ni una fórmula única, ni un consenso entre autores en cuanto a la manera más idónea de redactar objetivos, ya que es responsabilidad del investigador al realizar el planteamiento de cada investigación y al expresar lo que espera alcanzar y la forma para hacerlo. Saludos, les habla el profesor Juan José López. Me corresponde exponer brevemente algunas investigaciones que usan el método cualitativo fenomenológico. En primer lugar, caso 1, tenemos en la Universidad de Concepción, Chile, el caso de cómo experimenta su proceso de adaptación sociocultural a la vida académica y la vida cotidiana, estudiantes internacionales, posgrado, radicados en Concepción, Chile. Una tesis doctoral donde justamente el mismo nombre nos indica que se refiere a la parte intrínseca de ese fenómeno de deserción, de inacción de los estudiantes en esta casa de estudio. En el segundo caso que tenemos, que se refiere a la vivencia de estudiantes de enfermería, de la transición a la práctica profesional, en un enfoque fenomenológico social, viene dado
por un análisis comprensivo para identificar lo que el estudiante siente al asumir responsabilidades, que experimenta sufrimiento, inseguridad por falta de conocimiento o no confía en sus habilidades y se siente solo. Pero a medida que percibe apoyo, adquiere confianza, autonomía y se integra al equipo. Siente que la enfermera es muy importante para esa transición. Se lograron comprender en este proceso la transición, los motivos para el porqué de sus acciones y cómo se integra a la vida cotidiana de un determinado grupo social en un determinado tiempo y espacio. En nuestro caso 3, tenemos que esta investigación usó la V-heurística de Bob Gowen, que buscaba la estrategia utilizada para los docentes en las enseñanzas de las ciencias naturales y educación ambiental para generar aprendizaje. La metodología implementada correspondió a un tipo de investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico, desarrollándose en 3 fases de 5 sesiones de trabajo donde se inventó esta a partir de las temáticas de la biología. Y nuestro cuarto y último caso, un análisis descriptivo y fenomenológico de problemas en la elaboración de tesis de maestría. En esta investigación se estudian esos factores porque se considera que son mecanismos que aseguran o inhiben el progreso efectivo de la tesis hacia su finalización. Se considera que estos factores permiten describir lo que ocurre en un grupo de informantes y se considera que es necesario estudiar otros factores y grupos para lograr un mejor entendimiento del problema. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es José Leonardo Miquilena y en este espacio de la presentación vamos a dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cómo se desarrolla la investigación fenomenológica? El primer paso para llevar a cabo este tipo de investigación es la elección del fenómeno a investigar, es decir, una experiencia o una situación que se desee explorar a profundidad. Luego de definido nuestro fenómeno a investigar, tenemos que elegir a los participantes. Por lo general, en esta investigación se eligen personas que hayan vivido el fenómeno que se desea estudiar. En lugar de buscar grandes muestras, el investigador se debe enfocar en grupos pequeños y específicos, ya que la investigación fenomenológica no busca generalizar, sino entender el significado de esa experiencia para quien la vive. La siguiente fase o etapa sería la recolección de datos. En esta etapa, el método principal para la recolección de estos datos es la entrevista en profundidad, ya que esta le permite a los participantes describir sus experiencias de manera abierta y detallada. Por lo general, estas entrevistas fenomenológicas son flexibles y no siguen guiones estrictos. Es decir, están diseñadas para que el participante exprese sus vivencias sin restricción alguna. Luego de la recolección de datos, como en toda investigación, viene el análisis de los mismos. En este caso, el análisis fenomenológico tiene un enfoque que busca llegar a la esencia de las experiencias vividas por los participantes, por lo cual necesitamos realizar un proceso que implica lecturas inmersivas, identificación de unidades de significado y lo que se denomina como reducción fenomenológica. Estas actividades lo que buscan son sintetizar los hallazgos, eliminando datos irrelevantes y centrando el análisis en los aspectos esenciales de la experiencia. Por último, tenemos la presentación de los hallazgos. Estos hallazgos se presentan en forma de narrativa y la narrativa fenomenológica suele incluir extractos de los directos de las entrevistas y la ilustración de significados esenciales de las experiencias vividas por los participantes. Hasta acá nuestra presentación. Agradecidos a todos